Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con Pablo, que es el apóstol llamado de los gentiles, sobre esta relación de la primera comunidad judeo-cristiana con los demás pueblos. Y nosotros estábamos leyendo del aspecto de la crítica que hace Pablo principalmente al paganismo. Y miremos un poco algunos elementos que ya hemos comenzado en los cursos anteriores, ¿verdad? Pero que ahora queremos seguir profundizando un poco más. Volvemos a elementos esenciales de lo que significa esta crítica o cómo Pablo hace esta crítica al paganismo. Nosotros encontramos en Romanos 1, del 18, luego 3 y 20, Pablo que alude que tanto Israel como a las demás naciones habían sucumbido, decíamos, en el pecado. Miremos un poco el 1, 18 en adelante, cuando Pablo habla de esto, habla de la ira de Dios, porque los paganos se han comportado mal, dice, ¿verdad? Son objeto de la ira de Dios, dice. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres, que por su injusticia retienen prisionera la verdad, porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos. Dios mismo se lo dio a conocer, ya que sus atributos invisibles, su poder eterno y su divinidad se hacen visibles a los ojos de la inteligencia desde la creación del mundo por medio de sus obras. Por lo tanto, aquellos no tienen ninguna excusa. En efecto, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias como corresponde. ¿Se dan cuenta? Habiendo conocido a Dios. Es decir, Pablo después va a dar otras informaciones más, como diciendo, por la razón, nosotros llegamos a Dios, evidentemente. Por la razón se llega a Dios. Ahora, hablamos en el curso anterior y utilizamos una palabra nuestra,
bien paraguayita, ¿verdad? Decíamos ñemo ambuá, ñemo ambuá. Entonces, estamos entrando de nuevo al aspecto aplicado a la razón del sentimiento. El ambuá quiere decir ñembotú, el ambuá, ¿verdad? El que se encierra en sí mismo, ese bichito, ¿verdad? Que se encierra, ese insecto que se encierra, se hace pelotita ahí. Entonces, eso es lo que está diciendo. Entonces, habiendo conocido a Dios, habiendo conocido a Dios, no lo hemos glorificado ni le hemos dado gracia como corresponde. Por el contrario, y entonces, ¿qué pasa? Se extraviaron en vanos razonamientos y su mente insensata quedó en la oscuridad. Claro que va a quedar en la oscuridad cuando uno reñimos ambuá, y entonces vos ya no, porque el ambuá ya no quiere más escuchar a nada ni a nadie, ni ambuá. Ese es también como nosotros decimos el burro, el asno, ¿verdad? Una vez que se te empacó, decimos nosotros, ese animal, se te empaca. Ni tirado ni en huepotío, no podemos ir. Impresionante. Con eso también he trabajado, ¿verdad? Ni si les tiras, les pegas. Es interesante. Y después se le pasa. Una vez que se le pasó, él mismo baja la cabecita y comienza a caminar y se va y come alguito ahí allá. Opaite, Jesarayeta, la iñambuá, que se encerró, se empacó, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que está diciendo aquí Pablo, ¿verdad? Por el contrario, dice, se extraviaron en vanos razonamientos. Su mente insensata quedó en la oscuridad. Pablo es muy duro, ¿verdad? Porque verdaderamente si uno entiende lo que nos está diciendo aquí, nos está dando con un palo, ¿verdad? Quedó en la oscuridad. Mira, peor todavía, haciendo alarde de sabios, se convirtieron en necios. Haciéndose alarde de sabios, se convirtieron en necios, tontos, güiro, ¿entienden? Haciéndose de sabios. Díganme si esta palabra de Dios de hace 2000 años que escribe Pablo no es tan actual hoy. ¿Cuántos hay de los que vienen y se te hacen de los sabios? Que saben todo, que ellos, que esto, que aquello, andan breja, que antes más hoy. Pero en realidad es lo único cierto lo que dice aquí Pablo. Porque nosotros haciendo alarde, llevo pavo real ahí, llevo alarde, de sabios se convirtieron en necios. ¿Y qué dice? Y cambiaron, ahí está. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por todo lo que representa entonces su propia idolatría. Por todo lo que representa su propia idolatría. Es decir, nosotros vendemos nuestra imagen de Dios, aquello que nosotros queremos. Y nos hicimos entonces hombres corruptibles, hombres que verdaderamente entonces se alejan de Dios, haciendo alarde de sabiduría, de sabio. Todo esto es lo que entonces Pablo nos está queriendo volver a despertar un poco. Bueno, esto es para descubrir la culpa, dice, de los gentiles. Nos hace entender que en este camino nosotros muchas veces nos vamos separando de Dios de esta manera. Luego, nosotros miramos del aspecto moral lo que nos dice, eso es del aspecto religioso. ¿Qué pasa del aspecto moral? Alejarse de Dios, que va del 24 al 32 también. Pablo continúa su discurso, pero ahora nos va a hablar del aspecto moral, cómo nos alejamos de Dios. El hecho de no vivir de acuerdo a los principios, de no vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, es decir, de no estar cumpliendo con aquella orden, digamos, entre comillas, como nos dice el libro del Génesis, capítulo 1, del 26, 27, 28 en adelante, ¿verdad? Que dice, ahora ustedes dominen, pongo todo en sus manos, dominen los peces del mar, las aves del cielo, todo lo que se arrastra sobre la tierra. Es decir, el dominio, sean señores, dueños y señores de la creación. Ahora los reyes de la creación son ustedes. ¿A qué? Voy a ir a descansar. El descanso, el Shabbat de Dios, significa justamente eso. Bueno, y entonces aquí dice, por eso, dejándolos abandonados a los deseos de su corazón, entramos en el aspecto moral, a los deseos de su corazón, lo que a ustedes les gusta, ustedes quieren, ustedes buscan
ustedes desean. Dios los entregó a una impureza que deshonra sus propios cuerpos, ya que han sustituido la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas en lugar del Creador, que es bendito eternamente. Amén. Qué lindo, Pablo, cómo va concluyendo eso. Por eso Dios los entregó también a pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza, y así sucesivamente. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Francisco sigue con preocupación el alarmante aumento de casos de coronavirus en el mundo. Por eso, al terminar el rezo del Ángelus, dirigió estas palabras a quienes sufren sus peores consecuencias. In questo tempo in cui la pandemia non accenna a arrestarsi, desidero assicurare la mia vicinanza a quanti stanno affrontando la malattia e le sue conseguenze economiche e sociali. Según la Universidad Johns Hopkins, el número de fallecidos en el mundo ya supera las 600.000 personas. Para facilitar la atención de los enfermos y evitar la difusión del virus, el Papa insistió en la propuesta del alto el fuego global hecha por la ONU. Rinnovo l'appello a un cessate il fuoco globale e immediato che permetta la pace. Che permetta la pace e la sicurezza indispensabili per fornire l'assistenza umanitaria necesaria. A Francisco también le preocupa un conflicto que se ha reactivado en estos días en el Cáucaso. Armenia y Azerbaiyán han retomado el conflicto armado por el control de la región del Nagorno-Karabaj y han provocado más de una decena de muertes. Auspico che con l'impegno della comunità internazionale e attraverso il dialogo e la buona volontà delle parti si possa giungere a una soluzione pacifica duratura. En Italia, aunque hay mayor libertad de movimiento, para evitar contagios siguen prohibiéndose las aglomeraciones. Por eso el Vaticano presenta un aspecto muy distinto al habitual, con muchos menos peregrinos en la Plaza de San Pedro. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV.
Acompáñame, acompáñame, María. En las pruebas, acompáñame, María. En las pruebas, acompáñame, María. Porque contigo todo lo puedo. Porque contigo no debo temer. Porque contigo todo lo puedo. Acompáñame, acompáñame, mamá. Acompáñame, acompáñame, mamá. Acompáñame, acompáñame, mamá. Yo sé que no es fácil el hacer tu voluntad, mente estrecha la que lleva a la muerte. Difícil camino, vivir sirviendo a los demás, sobre todo antes que ser servido. Pero por una u otra razón, yo sigo aquí al pie de la cruz. Y es que a pesar de mi dolor, la incomprensión y del cansancio, encontré la paz, mi autenticidad. Y es que a pesar de la razón, mi poca fe, el aparente fracaso, yo quiero andar siempre a tu lado, porque contigo encontré mi felicidad. Gracias por tu amor, por darte al Señor. Gracias por tu sí, sin condición. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas y anuncia la victoria. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas y anuncia la victoria del Señor. Te doy gracias, Señor, por entregarnos a María. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando la palabra del Señor, la palabra de Dios, desde esta crítica que Pablo está realizando y hace, ¿verdad?, con todo lo que significa el paganismo. Aquí echa bastante en cara, ¿verdad? Y le está diciendo, ustedes se desviaron mucho, ustedes sabían, por la razón ustedes podían llegar y se pueden llegar a Dios. Solamente que ustedes se hacen del pavo real por una parte, alardean de que saben todo, pero en realidad lo que ustedes están haciendo es el famoso ambuá, ¿verdad? Peñemo ambuá, pero peñemo ambuá desde un sentido religioso, se cierran, no hay diálogo con Dios, no hay relación con Dios, no son capaces de descubrir entonces en esa misma naturaleza de Dios que Él ha obrado. Este es el regalo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el error? El error no está afuera, el error no está en Dios, el error no está en la creación, sino que somos nosotros que
no queremos descubrir o no queremos entender o no queremos reflexionar sobre toda la maravilla de la creación y de lo que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Entonces, seguimos desde el versículo 27, capítulo 1 de los Romanos, que dice: del mismo modo los hombres, dejando la relación natural con la mujer, ardieron en deseos los unos por los otros, teniendo relaciones deshonestas entre ellos y recibiendo en sí mismos la retribución merecida por su extravío. Estos elementos son importantes para ser reflexionados, ¿verdad? Lo que está diciendo Pablo. Todo lo que va contra la misma naturaleza, nosotros somos los que vamos contra la misma naturaleza. Los hombres, dice, dejando la relación natural con la mujer, ardieron en deseos los unos por los otros, teniendo relaciones deshonestas entre ellos y recibiendo en sí mismos la retribución merecida por su extravío. Esto es bastante duro, por eso estamos hablando del aspecto moral. Y después nosotros nos inventamos, ¿verdad? Y hacemos religiones especiales para estas cosas, ¿verdad? Y aceptamos todo y decimos, sí, adelante, y hagamos el matrimonio de esto y el matrimonio de lo otro, como si todo fuese una cuestión de aceptación nomás, una cuestión de ley nomás. En todo caso, lo que tenemos que mirar, ¿qué nos pasa, verdad? Existencialmente tenemos que preguntarnos, ir al problema, ¿verdad? Porque si no, nosotros estamos diciendo, yo tengo cáncer. Bueno, entonces vamos a vivir con este cáncer y le vamos a dar una nueva ley al cáncer. Sí, total, llama no tanto hoy, más o menos eso es lo que está queriendo decir aquí, ¿verdad? Entonces no es que nosotros buscamos la medicina para el cáncer, sino que nosotros simplemente aceptamos y listo. Y bueno, no vamos a luchar contra eso, no vamos a hacerle caso. En todo caso, vamos a hacer unas leyes que favorezcan para que exista más cáncer, ¿verdad? Y como no se preocuparon por reconocer a Dios, Él los entregó a su mente depravada para que hicieran lo que no se debe. Están llenos de toda clase de injusticia, iniquidad, ambición, maldad. Mira, Pablo, por eso le estaba diciendo, este aspecto, el segundo, ¿verdad? Que es el aspecto moral, insiste con todo y golpea con todo Pablo hoy, Llenos, dice, están llenos de toda clase de injusticia, iniquidad, ambición y maldad, colmados de envidia, crímenes, peleas, engaños, depravación, difamaciones. Son detractores, enemigos de Dios, insolentes, arrogantes, vanidosos, hábiles para el mal, rebeldes con sus padres, insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Miren el vocabulario. De Pablo. El hecho de alejarnos de Dios, el hecho de hacernos ambuá, porque esto es verdaderamente, y entonces estas son las características de uno que es ambuá ante Dios, ¿verdad? Por eso dice, voy a volver a leerles. Están llenos de toda injusticia, iniquidad, ambición y maldad, colmados de envidia, crímenes, peleas, engaños, depravación, difamaciones. Imagina el hombre, ¿verdad?, que no responde a esa gracia del Señor. Son detractores, enemigos de Dios, insolentes, arrogantes, vanidosos, hábiles para el mal, rebeldes con sus padres, insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Y a pesar de que conocen el decreto de Dios, se dan cuenta, ahí está, esa es la razón. Conocen el decreto de Dios, que declara dignos de muerte a los que hacen estas cosas. No solo las practican, sino que también aprueban a los que hacen. E incluso fundan iglesias para que vengan ahí. Fundan iglesias para esto. Aprueban a los que los hacen. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. La mejor manera como te puedo explicar lo que es la Biblia
¿Conoces lo que es un electrodoméstico? Ahí tenemos las instrucciones para que vos puedas utilizar este nuevo aparato. Nosotros entendemos mejor con Google, ¿verdad? Porque buscamos en la Biblia entonces todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué cosa? Para ser felices. Ve la hiponágina. Y detrás de eso tenemos que ir. Pero con la Biblia nosotros encontramos como el GPS que indica nuestro camino. Cuando nosotros necesitamos hacer este camino de felicidad, abramos la Biblia, preguntemos a la palabra de Dios qué nos está diciendo. Y en ese camino llegaremos sí o sí a la felicidad. Acercarse a la Biblia es muy fácil y es muy lindo al mismo tiempo. Pero recuerden que es como ese bebé que está comenzando a comer. Hay que darle el purecito, no se olviden de eso. Para eso nosotros les invitamos a través de Ñande Yara Ñe. Contáctenos, sobre todo en las redes sociales, ahí estamos todos nosotros. Incluso escríbanos siempre. Y nosotros vamos a acercarnos, le vamos a llamar y vamos a formar un círculo donde podamos juntos hacer este proceso en el aprendizaje de la Biblia, que es tan lindo y tan fácil. Y una opción más también te damos, acercarte a tu propia parroquia y ahí también, donde puedan hacer ese círculo bíblico y así puedan aprender, conocer y caminar juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Te cuento la historia de Zaqueo. Es él el que da ese primer paso de buscar a Jesús, de ver a Jesús. Entonces, el que era bajito al final sube a un árbol porque quiere verdaderamente encontrarse con Jesús. Pero es allí donde Jesús ahora le ve y gracias a eso después se va a su casa. Y cuando se encuentra con Jesús, cuando ojeamos y encontramos a este Cristo en nuestra vida, es ahí donde se da el cambio. Zaqueo entonces es para cada uno de nosotros ese cambio de vida. Soy el Padre Víctor. Nos vemos en las redes sociales. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos.
UPAP. Hacemos. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Señor,
Santo anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento, reflexionando desde la iglesia y los pueblos, la relación entre ambos, esta primera comunidad judeo-cristiana con los paganos, llamamos nosotros. Estamos hablando desde Pablo, la crítica del paganismo que hace él en sus cartas, que es muy interesante. Acabamos de leer entonces esta parte de la crítica que hace en el aspecto moral, que es bastante fuerte, estábamos diciendo. Capítulo 1, carta a los Romanos, del 24 al 32. Y él dice, toda caída religiosa es culpable. Toda caída religiosa es culpable. ¿Por qué entendemos que toda caída religiosa es culpable? Porque justamente la religión, explicábamos, como esa relación nuestra con nosotros mismos, es entrar en nosotros mismos, es reflexionar. Y desde ahí nosotros miramos esa relación entre nosotros, ciertamente, con la comunidad, etc. Pero desde mi ser, desde mi existencia, es un religarme en relación con los demás. El quién soy yo sería, el conocerse a sí mismo. Por eso dice que es culpable. Porque ¿verdad? Conocernos a nosotros mismos. Que ya los filósofos, los griegos, ya comenzaban a decir también estas cosas, ¿verdad? Pero aquí es un aspecto religioso, de dónde provenimos. ¿Quién es Dios para nosotros en síntesis? ¿O cuál es mi relación con respecto a Dios? ¿O de dónde provengo yo, verdad? Y estos elementos son importantes que lo tengamos en cuenta. La esencia invisible de Dios, su poder eterno y su sabiduría, podían y pueden llegar a ser conocidas por la razón humana a través del mundo creado. A través del mundo creado. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque entonces no es simplemente que nosotros decimos que conocemos a un Dios que, no sé, como muchos ven, angelito en las nubes, que ven no sé qué cosa, que una mancha que ahí apareció con tal imagen. O sea, esa no es la forma como Dios se revela, ¿verdad? Dios se revela mucho más concretamente, según Pablo, así como nos dice, utilizando tu razón y utilizando entonces la misma naturaleza. Aquí donde estamos nosotros. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo de la naturaleza? ¿Hacia dónde camina esta creación? ¿Qué es lo que Dios nos ha regalado y hacia dónde nos está llevando, verdad, en esta creación? Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Entonces, a través del mundo creado, nos dice, a través del mundo creado. Y para entender el mundo creado necesitamos aquí, materia gris. Los hombres no conocieron a Dios porque en realidad solamente no quisieron conocerle. Los hombres no conocieron a Dios o no le conocemos. Podemos hablar incluso en presente, hoy, para ponerlo un poco al día esto. No conocemos a Dios, pero porque no queremos conocerle. Si uno quiere conocerle a Dios, en realidad enseguida tiene todas las posibilidades para conocerlo. Cambiaron, dice, la gloria de Dios inmortal por la representación de una figura de hombre mortal y de aves, cuadrúpedos y reptiles. En esta línea de pensamiento, por lo tanto, Pablo reanuda una larga y extensa tradición. Él comienza entonces a hablar, mira un poco sobre esa cuestión de lo que nosotros le llamamos la religión baja y lo que también le llamamos en el estudio, ¿verdad?, de las religiones, la religión alta. La religión alta es la capacidad, ¿verdad?, que tiene el hombre de reflexionar, de mirar un poquitito más allá, no quedarse con los elementos simplemente tangibles, los elementos entonces que a nosotros nos hace sentir o vivir, shemopinimba, como decimos, ¿verdad? Los elementos de los sentimientos, sino que también de la razón, de la elucubración, que es muy importante. La filosofía griega, y en particular la escuela estoica, deducía la existencia de Dios argumentando que la creación supone el creador. Miren, viste que ya está llegando la filosofía griega, la filosofía, y está con la razón humana. La filosofía estoica supone, dice, y deduce. Llega a esa deducción. Es imposible, dice, que exista esta creación sin un creador.
cómo esta creación, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Verdad? Esa es la pregunta filosófica, estoica. Bueno, este argumento fue aceptado también por el judaísmo helenista. Es una filosofía que después deja su influencia ¿en qué cosa? En el judaísmo helenista. El judaísmo helenista quiere decir esa combinación, ¿verdad? Con todas las otras culturas, la capacidad de utilizar también la razón en la religión. Y entonces las palabras abstractas a la que recurre Pablo en este pasaje permiten deducir el origen filosófico de sus reflexiones. Lo que Pablo aquí nos está diciendo desde su carta, desde su reflexión, nos está diciendo justamente que todo este pensamiento es la capacidad reflexiva de una filosofía griega. Pablo estuvo muy bien formado en las escuelas filosóficas de influencia griega, evidentemente, ¿verdad? Justamente los griegos son los que comienzan y le dan la fuerza impresionante sobre la reflexión filosófica. Pero la teología de por sí también es el esfuerzo humano, ¿verdad? Es un tratado, es como la filosofía, ¿verdad? También la teología, el tratado sobre Dios, es la reflexión sobre Dios. Diríamos, es la filosofía sobre Dios. Solamente que la teología da un paso más, ¿verdad? Que es el paso después de la fe, el paso de la fe, que la filosofía no lo da, pero no es porque no lo quiere dar. La filosofía no puede darlo, porque la filosofía es justamente la capacidad simplemente de la razón. Hasta ahí nos quedamos, la filosofía, y está bien. En la filosofía yo no puedo poner argumentos religiosos o argumentos trascendentes, o sea, de trascendencia. Me pregunto y procuro explicar, eso sí, porque hay muchos elementos que la filosofía llega, se pregunta, pero no puede responder con la razón, ¿entienden? La filosofía es responder con la razón, pero hay muchas cosas que la filosofía nunca, no porque no quiere, porque no puede, porque no es su función, no es su objetivo. La filosofía llega hasta donde la razón llega, hasta donde llega la razón, hasta ahí. Y si metes ya un aspecto trascendente, religioso, entonces vean, hay más filosofía. Ahí ya entramos en teología. Por eso que la filosofía es, decíamos siempre, los filósofos decían, ancella, ¿verdad? Es sierva de la teología. Es la que pone las bases, porque tenés que reflexionar, güey. Reflexionar. Llega un momento en el cual te quedas ante lo luminoso y decís, y bueno, ¿y después qué? ¿Y después qué? Y ahí solamente ya se da el paso, ¿verdad? El salto al vacío, que es el salto en el aspecto religioso, el salto de la fe, le decimos nosotros. Y es ahí donde entra la teología. Pero también la teología es un tratado, o sea, procura organizar, utilizando todos los elementos también de la razón para explicar el fenómeno trascendental. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón
vuelvo a renacer, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñan Yara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando la crítica, ¿verdad?, que encontramos en los escritos de Pablo sobre el paganismo. Los escritos de Pablo, que son maravillosos, ¿verdad?, que nos hacen reflexionar. Y acabamos de decir que las palabras de Pablo se están argumentando entonces desde una filosofía griega, porque Pablo estuvo preparado en universidades, digamos. Él tuvo esta posibilidad de hacer los estudios y la formación filosófica griega, muy bien formado. Por eso que sus discursos son así impecables, excelentes, maravillosos. Él lo vuelve a utilizar, ¿verdad?, de esto, desde un argumento filosófico y de una estructura también filosófica griega. Las palabras abstractas a que recurre Pablo en este pasaje permiten deducir el origen, decíamos, filosófico de sus reflexiones. Lo conocible, lo invisible, lo alcanzable por la razón, el poder y la divinidad eternas. Estas son concepciones, ¿verdad?, y definiciones que nos ayudan a reflexionar desde la filosofía. También la predicación misional judía se ocupaba de esta temática. Los judíos que salían para misionar se ocupaban de esta temática, como también testifican la sabiduría de Salomón, la carta de Aristeas, las sibilas judías, así como la novela judía helénica de José y Asenet. Después también tenemos Génesis 1:45, que describe la conversión, dice, de la hija de un sacerdote pagano a la fe judía. En fin, estos son los libros apócrifos que también nosotros tenemos en la tradición judía. La tradición judía que utiliza estos elementos en el aspecto, ¿verdad?, de encontrar, de caminar, de buscar una explicación y de dar razón también al aspecto religioso. Ahora, en la literatura, al igual que Romanos 1:23, se repudia como abominable el culto a los animales divinizados, que hacía una clara alusión a la religión egipcia. Entonces está mirando del aspecto religioso, pero sobre todo también del aspecto de las influencias en ese tiempo de las religiones, por ejemplo, de la religión egipcia. Vamos a mirar un poco en el capítulo 12 del libro de la sabiduría. Nosotros encontramos varios de estos elementos que nos hablan así directamente de cómo ellos también se dejan influenciar. O sea, no era fácil también para ellos directamente vivir sin las influencias de los que estaban escribiendo en su contexto histórico. El contexto histórico es ese contexto directo. Veamos, por ejemplo, el libro de la sabiduría, capítulo 12, 23. Capítulo 12, 23 del libro de la sabiduría nos habla de estos cultos a los animales principalmente. Desde el 23. Por eso dice, a los que en su locura habían llevado una vida injusta, los atormentaste con sus propias abominaciones, dice el autor del libro de la sabiduría, capítulo 12. Porque dice, se habían extraviado demasiado lejos por los caminos del error, tomando por dioses a los animales más viles y despreciables, dejándose engañar como niños sin juicio. Entonces, como a niños que no razonan, les enviaste un castigo irrisorio. Fíjense cómo utiliza mucho el aspecto de la razón. Como niños que no razonan, como niños que no son capaces de entrar. ¿Se dan cuenta que aquí también el aspecto, nosotros hablábamos del hombre ambuá, decíamos. Único que está ambuá, pero que piensa que está razonando, pero en realidad no es una razón, se ha embotado, se ha endurecido en su pensamiento, en realidad no está. Yo decía que se está dejando llevar de nuevo por sus propios sentimientos. Yo he conocido muchas personas que, por ejemplo, se han enojado con Dios, dicen. Se han enojado con Dios. Y entonces, ¿qué es eso? Enojarse con Dios. Ahí está justamente, por eso yo le digo la palabra ambuá.
Pero ese es un sentimiento, Bueno, hasta ahí todo bien. Ese es el primer elemento. Pero después, que lo lleva al plano o piensa llevarlo al plano de la razón. Y lo lleva, digamos, en su reflexión. Solamente que, como dice aquí, se han dejado engañar, dice, como niños sin juicio. Se han dejado engañar. Porque en realidad lo que está primando allí no es la razón. No es la razón. Un verdadero filósofo jamás caería en esos errores. Un verdadero pensador, un verdadero que se mete en el raciocinio, jamás se dejaría llevar por aquello que uno dice, oñemo ambua. Porque el ambua es un sentimiento, ¿verdad? Y entonces está diciendo, entonces como niños que no razonan, les enviaste un castigo irrisorio. Pero aquellos que no se enmendaron con esta corrección irrisoria, soportarán un juicio digno de Dios. Exasperado, dice, por los animales que los hacían sufrir y viéndose castigados por aquellos, a quienes tenían por dioses, reconocieron como Dios verdadero al que antes se negaban a conocer. Por eso se abatió sobre ellos todo rigor de la condena. Es así que cayó sobre ellos el peor de los castigos. Bueno, esa ya es entonces la consecuencia, la segunda parte, pero aquí lo que el libro de la sabiduría nos quiere dar a entender es cómo nosotros no somos capaces de entender bien incluso cómo utilizar la propia razón. Y eso es lo que Pablo, ¿verdad?, está insistiendo y quiere que se vuelva a repensar, o sea, se entre en un razonamiento profundo. La carta de Pedro también dirá lo mismo, porque él dice, ustedes tienen que dar razón de su propia fe. Ustedes tienen que dar razón de su propia fe. No se pueden quedar entonces en el simple deseo, en el sentimiento. Entonces, es Dios mismo, ¿verdad?, el que los lleva y los vuelve a llamar para este camino. Dice en el 1:23 de la carta siempre a los romanos, se fustiga también la necedad de la veneración de los hombres y de sus imágenes, como por ejemplo de los soberanos. Recuerden que en ese momento todo lo que significa el culto, ¿verdad?, a los emperadores, el culto a los hombres, dice, el culto a las personas, que incluso después le quieren obligar. Pero eso ya los griegos también. En el Antiguo Testamento, uno de los problemas principales en el libro de los Macabeos que encontramos es también el culto, ¿verdad?, que se le tenía que dar a los emperadores. Entonces al César tenían que ponerse de rodillas, tenían que rezar, o sea, lo consideraban o querían que sean considerados como dioses. Pablo completa y corrige la filosofía a partir del pensamiento bíblico. Ahora entonces damos ese paso, puesto que afirma que es Dios mismo quien se revela al conocimiento discursivo. También en este campo es Dios quien actúa, es Dios mismo el que actúa. En el campo también filosófico, ¿verdad?, en el campo también de la inspiración. A continuación, Pablo anuncia de forma totalmente afilosófica, ahí entonces entramos en el plano religioso, el castigo con los que han rechazado el conocimiento de Dios. Hace una combinación entonces Pablo aquí. Y así, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les doy la bendición del Señor, que les bendiga, que les acompañe siempre en nuestro caminar. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañé, Nuevo Testamento. Esto fue Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.